Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo y tal como lo anunciamos, hoy vamos a hablar de derechos laborales. El doctor José Ocampo no está, pero está nada menos que el doctor Giovanni La Rosa del estudio Ocampo, Bustamante y Abogados. Doctor Giovanni La Rosa, vamos a hablar de los derechos laborales, ya lo habíamos coordinado, vamos al tema, al grano. La primera pregunta que teníamos acá ¿es necesario firmar un contrato para ingresar a un centro de trabajo? Rodolfo, muy buenos días, muchas gracias por tu invitación, siempre es un placer estar aquí en tu prestigioso programa. Sobre la pregunta, al respecto debo de indicarte que nuestra ley no obliga a firmar un contrato de trabajo, sin embargo, hace las excepciones cuando los contratos son a modalidad, a tiempo, un plazo determinado o cuando es por intermitencia, ¿no? Según la modalidad. Por ejemplo, hay aquellos que trabajan 4 horas diarias o solamente se le contrata para un determinado tiempo. Así es, ¿no? Por necesidades de mercado o por incremento de actividad, que son algunas de las modalidades que especifica la norma. Así es. La segunda pregunta es, ¿desde cuándo se debe incluir en planilla un trabajador? Nuestra ley laboral vigente es muy clara al respecto e indica que el trabajador, el empleador tiene que incluir al trabajador a planilla máximo a las 72 horas de haber ingresado a laborar. Yo me acuerdo, salvo que esté equivocándome, hace tiempo atrás, hace años atrás, era a partir del tercer mes. No, lo que pasa es que muchas veces ha habido una interpretación errónea sobre ese tema. Los 3 meses de que habla son el plazo que tiene el trabajador que está a prueba, pero eso no significa de que no se le deba incluir en planilla. El trabajador debe tener todos sus derechos. ¿Incluso el trabajador que está a prueba debe estar en planilla? Claro que sí, claro que sí. El trabajador, según acuerdo con su empleador, tiene 3 meses de apruebas. Cuando son altos cargos directivos son 6 meses hasta 1 año. Lógicamente que al cumplirse los 3 meses los puede retirar, pero ese que está a prueba debe estar en planilla. Así es. Cuando hablamos de estar en planilla, estamos hablando de que goza de todos los beneficios. Efectivamente. Ese es el tema. Así es, efectivamente. Ahora, la regla general es que todos los trabajadores que ingresen a laborar deben estar en planilla y a plazo indeterminado. Los contratos modal son por aquellas excepciones de la norma, ¿no? Por ejemplo, incremento de actividades, por temporadas, por ejemplo, en el sur, ¿no? Los restaurantes solamente contratan por temporada, cuando es en verano. Ya, esos son unos contratos excepciones de la norma, pero la regla general indica que todos los trabajadores deben ingresar a plazo indeterminado. Perfecto, eso es bueno. Tercer tema, ¿qué debo de hacer si el empleador me obliga a emitir recibo por honorarios? Justo eso le iba a decir, echa la ley, echa la trampa, porque justamente pasa eso. Claro, sí, efectivamente, y eso es muy común ahorita en las empresas, pero debo de recomendarle a las empresas que eso es una bomba de tiempo, porque los requisitos de un contrato de trabajo son, entre otros, 3 importantes. Uno, que es el horario de trabajo, ¿sí? Si un trabajador tiene un horario definido por su empleador, ahí cumple con el primer requisito. El segundo requisito es la subordinación, es decir, está sujeto al mandato de un superior, de un supervisor, de un jefe. El tercero es una remuneración. Si cumple con esos 3 requisitos, es un trabajador que debería estar en planilla y a plazo indeterminado. Correcto, pero no está, pues. Lamentablemente. Hay muchos casos donde así no está. Así es, pero eso es una bomba de tiempo porque el trabajador tranquilamente puede acudir a las instancias judiciales pertinentes y presentar su demanda y definitivamente se le reconoce todo ese tiempo que ha estado laborando y su beneficio social. ¿Estamos hablando de Sunafil, por ejemplo? Sunafil es uno de ellos, lo otro también acudir al estudio y nosotros lo asesoramos para entablar la demanda respectiva. Ahora, yo no sé si sea porque Sunafil u otras instancias no funcionen, pero es casi moneda corriente en las empresas, o en algunas si se quiere, donde hay esos 3 requisitos que se cumplen y sin embargo están con recibo por honorarios. Así es, efectivamente. Yo creo que en verdad uno de los que infringen las normas laborales es el mismo Estado. Muchos de los supervisores de la Sunafil están bajo recibo por honorarios o contratos CAS. Entonces, ¿cómo van a supervisar ellos si definitivamente están siendo vulnerados en su derecho también? Claro. Y falta de personal también. En la Sunafil falta muchas personas para poder cubrir la cantidad de empresas que hay en el mercado. Ahora, un poco siendo abogado del diablo, entre comillas, digo,
Claro, estamos hablando de grandes empresas y medianas empresas, en casos determinados abusivas y todo, pero ¿qué pasa con las chiquitas que, digamos, se comerían un tremendo problema si es que ponen en planilla a sus 4 o 5 trabajadores que tienen? Existe un régimen para aquellas MIPES y pymes. Ellos tienen, por ejemplo, las que trabajan en las pymes tienen 15 días de vacaciones. Entonces, y gratificación, medio sueldo. Entonces, hay ciertas condiciones donde las MIPES y las pymes podrían tranquilamente adecuarse y no vulnerar. Claro, y no vulnerar los derechos laborales, porque al final, como repito y lo comentaba hace un momento, es una bomba de tiempo que en algún momento después van a tener que pagarle y reconocer los derechos laborales. El trabajador puede enfermarse, accidentarse y todo eso, ¿no? Se ha visto muchos casos donde el trabajador se accidenta y no está en planilla, y eso es un gran problema para la empresa. Le cuento el caso de RPP porque yo incluso lo comenté aquí en Pulso Informativo. Lógicamente que es una suerte de infidencia, pero igual lo hice en su momento. Un trabajador, 2020, que no está en planilla, lamentablemente, y que trabaja en un horario determinado, etcétera, debe tener, ¿cuántos? Sus 40 y tantos años, tiene familia, pero es diabético. Y arranca el tema de la pandemia y más o menos en mayo, o quizá un poquito antes, le dicen vete a tu casa, que desde tu casa como sea, nosotros vamos a responder por ti. Y efectivamente, le pagaron algunos meses ya desde su casa, pero después no le renovaron el contrato. Definitivamente ahí tendría que evaluarse bien detallado ese tema porque han vulnerado los derechos laborales de ese trabajador. Han vulnerado y puede acudir a las instancias judiciales Entonces pertinentes. se le dijo a un amigo, no quiero hacer problemas porque yo voy a seguir en los medios de comunicación, entonces sería ganarme un problema con ellos. Claro, lo que pasa es que muchos de los trabajadores no demandan a las empresas porque ya cuando van a buscar oportunidad laboral en otro lugar, ya queda ese, por llamarlo de alguna manera, antecedente, sí, ¿no? De decir, no, este trabajador demanda y evitemos contratarlo, ¿no? Pero está mal cuando ha sido vulnerado el derecho, ya sea del trabajador o de la empresa, porque hay algunos empleados también de que cometen actos en contra de los intereses de la empresa. Está en todo su derecho de poder ir a las instancias judiciales pertinentes. Muy bien. La otra pregunta, todavía nos queda un poquito de tiempo. Si durante años emití recibo por honorarios, ¿me corresponde algún beneficio social? Sí, claro que sí. Hace un momento comentábamos. Puede acudir... Aún cuando no está en planilla. Así es. Puede acudir, puede demostrar la relación laboral con esos 3 elementos, claro, que mencioné hace un momento, acudir a las instancias judiciales pertinentes, presentar una demanda de naturalización del contrato, ya que es un trabajador a plazo determinado, y solicitar su compensación de tiempo de servicios, todos sus beneficios laborales, gratificaciones, ETS, vacaciones. Ahora, doctor, ¿eso tiene un tiempo? O sea, ¿prescribe este tema? Sí, claro que sí. Los derechos laborales puede reclamarlo hasta los 4 años. ¿No le parece injusto eso? Sí, yo creo que debería de ampliarse un poco más ese plazo, ¿no? Pero también el sistema judicial castiga, por decirlo de alguna manera, a aquella persona que no es diligente, ¿no?, en poder reclamar sus derechos laborales. Si tengo un contrato vigente y el empleador lo resuelve de manera unilateral, ¿qué beneficios me corresponden? El beneficio de una indemnización. Ahí puede ser ya sea un despido arbitrario o un despido injustificado, ¿no? Son distintas... ¿No son lo mismo? No son lo mismo. ¿Puede explicarlo? Despido injustificado es que no existe justificación alguna para su despido. Es decir, un día llega a su centro de labores y no lo dejan entrar. No le indican cuál ha sido la justificación del término de la relación laboral. Y despido arbitrario es que no existe causa justa para poder haber terminado la relación laboral. Claro, le pueden inventar una razón. Cuando le inventan una razón es un despido fraudulento, que si bien no existe como tal en nuestra norma vigente, esto ha sido creado por la diversa jurisprudencia al respecto, ¿no? Que el despido fraudulento es aquello cuando el empleador se inventa, crea, que le digo, argumentos para poder despedirlo al trabajador. ¿Y el arbitrario? El arbitrario es cuando la causa no es justa. No es justa para poder terminar la... Hay un principio en el derecho laboral que es de proporcionalidad.
Nuestras leyes vigentes cuidan mucho el trabajo del empleado, ¿no? Cuidan mucho el puesto de trabajo y por ello no cualquier razón puede ser causal de poder romper la relación laboral. Muy bien, la última pregunta. ¿Qué acción legal puedo tomar frente a un despido arbitrario o fraudulento? Frente a un despido arbitrario o fraudulento puede acudir a las instancias judiciales pertinentes. Para el despido arbitrario puede solicitar o la reposición o la indemnización que corresponde a 1,5 sueldos por año, como máximo, como tope 12 sueldos, y en el despido fraudulento también puede pedir la reposición y una indemnización por daño moral. Muy bien, en todos los casos laborales que estamos tocando y los que no hemos tocado, en todos las prescripciones de 4 años. Para poder pedir la reposición es de 30 días. Para poder presentar la demanda de reposición e indemnización por despido arbitrario es de 30 días. Tiene razón, claro. 30 días. Lógico. Así. Pero para reclamar beneficios sociales... Para reclamar beneficios sociales es de 4 años. Es de 4 años, Así no es. más. Pero dice usted que eso debiera ampliarse por lo menos un poco. Sí, yo creo que sí. Yo creo que por lo menos ampliarse en 1 o 2 años más a fin de poder el trabajador pueda reclamar su derecho, ¿no? Y no hay ninguna razón por la cual, digamos, un derecho laboral no prescriba. No, todos prescriben. Así es. Todos prescriben. Así es. Muy bien. Aprovecho porque me queda... Pero son irrenunciables, ¿no? Son irrenunciables, no puede renunciar. Es decir, si el trabajador, después de haber sido despedido de la empresa, ve que su liquidación no está de acorde a sus ingresos, puede reclamar dentro del plazo de ley ante las instancias judiciales pertinentes. Y así haya firmado la liquidación de beneficios sociales, y donde muchas empresas ponen, ¿no? El trabajador no tiene absolutamente nada que reclamar posterior, pero los derechos laborales son irrenunciables. Así que sí puede acudir, aun cuando ha firmado con la empresa, sí puede acudir a la justicia. Si hay alguna diferencia a favor del trabajador, puede solicitarla. Claro, eso es muy bueno. ¿Qué le parece? ¿Cómo estamos manejando ya a nivel de la política, en la administración política, el tema de los derechos laborales de los trabajadores, el tema de los sindicatos? Yo creo que hay un manejo muy desordenado al respecto. Tanto es así que la presidenta del Congreso también ha presentado unos proyectos de ley en donde, a mi criterio, recorta los beneficios laborales del trabajador. Por ejemplo, rapidísimo. Y eso es muy preocupante. ¿Qué le digo? Desprotege en caso de despidos. ¿No? Desprotege en caso de despidos. Y eso definitivamente yo creo que va a ser un gran problema para los trabajadores. Y favorece a las empresas. Favorece a las grandes empresas. A las grandes empresas. Muy bien, doctor Giovanni La Rosa, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Al contrario, ha sido un gusto para mí, Rodolfo, estar en tu programa. Y quería comprometerlo porque, sin ánimo de incomodarlo, usted también es político, quería comprometerlo próximamente a tocar temas del ámbito de la coyuntura. Gustoso de poder acompañarte. Muy amable, muchas gracias. Un gusto. Ha sido el doctor Giovanni La Rosa del estudio Ocampo Bustamante y Abogados. Amables televidentes, gracias por su sintonía, feliz fin de semana y nos vemos el lunes.